Hola, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a esta charla en vivo de mi presupuesto familiar y Closing Bell Advisor. Yo soy Paula Martínez y hoy vamos a estar hablando con Matías Daguero, asesor financiero, certificado por la CNB. Vamos a hablar sobre las claves para invertir en un año electoral. Les agradezco muchísimo que se hayan sumado a este encuentro. Vamos a estar hablando del tema de inversiones, de qué hacer con nuestro dinero, y la charla va a quedar grabada, por supuesto, en nuestros canales de YouTube para que la puedan ver todas las veces que quieran. Buenas tardes, Matías. ¿Qué tal? Hola Paula, ¿cómo estás? Muchas Muchas gracias por la gracias invitación. por sumarte. Bueno, vamos a ir viendo un poco, Matías, qué hacemos con nuestro dinero en este año electoral, que siempre suele ser un año que parece complicado, ¿no? Nos da un poquito de miedo a veces, pero no hay que tener miedo, sino tener precaución, como decimos siempre. Totalmente, aparte está todavía el recuerdo de las últimas elecciones presidenciales, aquellos que estuvieron invirtiendo en el año 2019, seguramente difícil de olvidar aquellos movimientos bruscos hacia abajo en esa ocasión que hubo tanto del Merval como de los bonos, los reperfilamientos de instrumentos, así que será un año que aquellos que estuvieron invirtiendo no olvidarán en 2019. Perfecto, si te Bien. parece, comenzamos. Bueno, nos vamos, yo me voy a silenciar y te vamos a ver. Perfecto. Bueno, antes de arrancar con lo que sería en sí el año electoral, siempre es importante saber la importancia que tiene ahorrar, o sea, por qué es importante ahorrar. Acá vemos dos placas. En un lado vemos el valor de la jubilación mínima hoy, medido al valor del dólar blue, está en apenas $127, o sea, y alcanza solamente a cubrir el 35% de la canasta básica. Esto es un estudio que hizo la gente de Libertad y Progreso en base a datos del gobierno. Entonces, ¿cómo esperar depender de una jubilación no nos va a permitir mantener una calidad de vida digna? Entonces, uno debe tomar en sus propias manos el desafío de cómo construir ese capital que luego nos permita tener un mejor pasar en las jubilaciones. Y por otro lado, también vemos lo que es la brecha entre salarios y las jubilaciones medida en dólar libre. A lo largo de los años, esto empieza en el año 94, es un gráfico bien largo, este de acá era desde el 2011, podemos ver cómo el salario registrado, bueno, en los 90, en el comienzo de los 90 eran $908, después, bueno, está la gran caída cuando estuvo la crisis del 2001, después viene recuperándose, tenemos el pico hacia fines de 2017 en $1.400 y hoy está en torno a $440, pero también vemos cómo las jubilaciones y el salario mínimo vital y móvil han ido cayendo. Y la diferencia que hay entre ese salario promedio, que hoy está en torno a 150.000 pesos, y las jubilaciones mínimas. Entonces, si uno no prevé qué hacer al momento de llegar a su jubilación, va a tener un recorte importante en su ingreso. Siguiendo la línea de lo importante que es ahorrar, una visión que muchas veces no tenemos es el efecto que tiene el interés compuesto a lo largo de los años. Entonces, a veces decimos, bueno, si ahorro tanto, en tal edad tendría tanto, pero un análisis que por ahí la gente no suele hacer es, pensemos un gasto de $1.000, ¿cuánto te está quitando de tu capital jubilatorio según la edad? Entonces, por ejemplo, una persona de 65 años que gasta $1.000 hoy, bueno, está gastando $1.000 de lo que hubiera tenido a los 65. Ahora, una persona, por ejemplo, que tiene hoy 55 años y se gasta $1.000 por el efecto del interés compuesto que eso hubiera tenido invertido en el mercado accionario de Estados Unidos, tomando una tasa de rendimiento en torno al 9%, que es lo que ha rendido el mercado norteamericano en los últimos 100 años, es como que te hubieras estado gastando en realidad $2.367. Una persona de 45 años
ese gasto que hace hoy de $1.000 está haciendo que no tenga 5.600 a la edad de jubilarse. Una persona de 35 años, ese gasto de $1.000 que hace hoy implican $13.200 que no va a tener cuando se jubile. Y una persona de 25 años implica $31.000. Entonces ahí la importancia de, en etapas tempranas, comenzar a ahorrar por el efecto de lo que es el interés compuesto. Y en esto Warren Buffett, uno de los mayores inversores de todos los tiempos, tiene una frase importante que es: no ahorres lo que te queda después de gastar, sino que gastes lo que te queda después de ahorrar. Porque está ese famoso dicho de que por ahí uno ve primero de pagar todas las cuentas, hacer todos los gastos y recién a fin de mes, si me quedó algo, lo ahorro. No nos queda nunca nada, es la verdad. Exactamente, totalmente. Entonces es como que hay que poner al revés el orden de las cosas. O sea que alguien de 25 años, si guarda $1.000 y no lo toca y lo invierte, por supuesto, ahí en esta inversión del mercado de Estados Unidos, cuando tenga 65 va a tener $31.000. Solamente invirtiendo $1.000 una sola vez, digamos, no es todos los meses, ¿no? No es todos los meses, haciendo una única inversión. Por eso decimos, tengo $1.000, tengo 25 años, los gasto. Bueno, eso hace que no tenga $31.000. Por eso es muy importante el impacto de los gastos cuando uno es, sobre todo, muy joven. Si vos empezás a trabajar y decís, bueno, tengo que comprar mi primer auto, porque lo necesito para moverme de un lado al otro, bueno, si te copas con el auto que te compras y gastas demasiado dinero en ese auto, vos decís, bueno, me compro un Mercedes a los 30, bueno, imagínate que si $1.000, bueno, a los 35, $1.000 eran $13.000, esos, no sé, $20.000, $30.000, lo que van a hacer. Entonces, es importante. Obviamente en esto no estamos diciendo que no haya que gastar el dinero, para eso uno trabaja, simplemente hay que saber encontrar un justo equilibrio. Y por último, vamos a algo más cotidiano. Si uno gana 150.000 pesos por mes, gasta el 85% e invierte el 15% de ese ingreso que tiene en el mercado norteamericano, el 10% anual en promedio. Luego de 40 años vas a tener un capital de $332.000, que si eso lo llevas para tu jubilación, invertido, por ejemplo, en obligaciones negociables, que hoy rinden en torno al 8% anual, vas a tener una jubilación de 2.212 pesos. Si volvemos un par de diapositivas atrás, hoy la jubilación mínima es de $127. O sea, como una persona que tiene un salario promedio, porque 150.000 pesos es hoy, según los datos del INDEC, lo que sería un salario promedio, invirtiendo solo el 15%, o sea, no es que te desangras por lo que estás invirtiendo. Obviamente, para hacer este cálculo lo convertimos a valor de dólar y en eso lo proyectamos. Bueno, puedes tener una jubilación de $2.212 por mes, una persona que lo haya invertido durante 40 años. Pensemos aquellos que empiezan a trabajar desde muy jóvenes y hacen el aporte durante tantos años, se jubilan con $150. Aquellos que no hicieron aporte también se jubilan con $150. Entonces, de esta manera, uno podría conseguir y tomar en sus propias manos esa jubilación. Las inversiones tradicionales, los argentinos no tienen buenos retornos a largo plazo. Acá vemos el dólar y el plazo fijo en el gráfico y tenemos, bueno, el dólar en verde, el plazo fijo en gris y en rojo la inflación, que es el objetivo de todo inversor mínimo. Es como, digamos, el nivel del mar. Yo cuando voy a buscar invertir mi dinero, la definición de Manuel es resignar un consumo hoy para tener un mayor consumo en el futuro. Si no le gano la inflación, estoy pudiendo consumir menos que lo que hubiera consumido si lo gastaba cuando tenía ese dinero al principio. Entonces, si vemos desde el año 2010 al 2022, contra lo que muchos pensarían, el dólar solo le ganó en 38% de los años. Cuando el dólar sube, tapa en todos los diarios, pero como cuando viene pasando, como pasó el año pasado y como pasó en 2021, en donde el dólar no le gana la inflación, no aparece tanto en los diarios.
Plazo fijo, el Deportivo perder siempre. O sea, veamos que en todos los años el plazo fijo perdió contra la inflación. A ver, en esto mucha gente en Argentina invierte en plazo fijo porque se siente segura de que tiene una fecha en la que coloca su dinero, sabe cuánto va a cobrar a los 30 días, a los 60 días o a los 90 días, pero lo que no se da cuenta es que con esa tasa no le alcanza en la gran mayor parte del tiempo para ganarle a la inflación. Entonces la gente tiene miedo de empezar a invertir y por eso sigue cayendo en el dólar y en el plazo fijo. ¿Qué pasa? Por un lado, buscan inversiones con retorno asegurado o garantizado. Y en esto hay algo que todos debemos saber, que es que toda inversión conlleva un riesgo y el que no les diga eso les miente. Porque así uno haga la inversión más segura del mundo, que es considerada las letras del Tesoro de los Estados Unidos, porque es considerada libre riesgo. Bueno, tiene la maquinita para imprimir los dólares y pagarte. Bueno, así haga esa inversión que es considerada la más segura del mundo, tenés el riesgo de que no alcance la tasa que te paga para cubrirte de la inflación de ese país, que de hecho en este momento esas letras han oscilado en el último tiempo entre 4 o 5% y la inflación de Estados Unidos está en torno al 7%, bueno, un poquito menos en el último reporte, que para ellos es una locura, nosotros sería tocar el cielo con las manos, 7% anual. Pero yo en esto siempre pongo el ejemplo de manejar un auto, o sea, cuando uno maneja un auto o se transporta en un auto, siempre tiene el riesgo de tener un accidente. Pero uno maneja prudentemente, frena en las esquinas, respeta las señales de tránsito y no dice, no, porque tengo el riesgo de tener un accidente, no me voy a movilizar en auto, porque se perdería una parte importante de la vida. Bueno, lo mismo pasa con las inversiones. Ahora, así como en el auto vos podés parar en el semáforo y pasa verde, empezás a arrancar y a otro que quería pasar en rojo te pega. Bueno, lo mismo puede pasar también con las inversiones. O sea, puede pasar que vos seas una persona prudente, pero te agarra justo una crisis financiera, una crisis económica, que si uno tomó sus recaudos e invierte a largo plazo, se va a poder recuperar de esa crisis. Pero quien te diga que hay una inversión con un retorno asegurado, con un retorno garantizado, huí de esa inversión porque siempre hay un riesgo. Y en segundo lugar, el tema de buscar inversiones para un plazo corto, menos de un año o incluso meses. Voy haciendo el plazo fijo de un mes a otro. Compro el dólar y el dólar ya está. Cuando quiero lo podría usar. Las inversiones necesitan tiempo para madurar. Esto es como un ser humano, como la carrera profesional de una persona. Estas cosas, como poner una empresa, estas cosas toman tiempo. La gente piensa que porque ve un numerito en una pantalla es simplemente eso y hacer fuerza para que suba. Y no, las inversiones hay que dejarlas que transcurra un tiempo para que de esa manera se concrete la tesis de inversión. Si yo invertí en una empresa, que esa empresa crezca, se desarrolle, si invertí en un instrumento como un bono, que bueno, que se devengue la tasa de interés de ese instrumento. Hay una frase de Warren Buffett que dice que 9 mamás no hacen un bebé en un mes. O sea, hay que darle tiempo a la inversión para que madure. Y en esto tenemos 3 formas de comenzar a invertir. Por un lado es invertir todos los ahorros sin tener experiencia ni conocimiento alguno de lo que estamos haciendo. Bueno, en ese caso, si se sienten en ese grupo, olvídense de todo lo que les dije hasta ahora. Directamente sigan comprando dólares, haciendo plazo fijo, porque los ahorros van a correr peligro. Esto es por ahí gente que dice, bueno, voy a invertir por lo que escucho en internet, lo que veo en una nota, por lo que me dice un amigo que le fue bien con X inversión. Entonces, en eso es importante que si este va a ser nuestro caso, bueno, mejor no avanzar. Una segunda forma es formarse antes de invertir a través de libros y cursos, para de esta manera poder llevar adelante las inversiones uno mismo. Entonces, contar con el conocimiento para poder seleccionar los instrumentos de inversión que mejor se adapten a tus objetivos y a tu perfil de inversión. Entonces, de esa manera, con esas herramientas, que ojo, no hace falta ser un experto en finanzas, tener una maestría, un posgrado para poder invertir, pero sí hay nociones básicas que uno debe entender y debe conocer
y que demandan al menos una pequeña dedicación al principio para poder empezar a invertir. Una tercera forma es decir, bueno, no dispongo del tiempo para administrar mis inversiones o prefiero buscar a un profesional, y en eso es importante que busquemos una persona que sea idónea y que esté matriculada en la CNB, porque de esa manera te aseguras de que estás invirtiendo dentro del marco legal y con las protecciones que brinda la Comisión Nacional de Valores, de que los títulos permanecen a tu nombre, de que se negocia en un mercado con prioridad, precio y tiempo, un montón de otras cosas que están en la normativa. Entonces, de esa manera, ese profesional tiene que ser de tu confianza, velar por tus intereses y administrar el dinero mejor que vos. Muchas veces la gente dice, nadie va a administrar el dinero mejor que vos. A ver, si yo tengo un problema del corazón o un problema de los dientes, voy al cardiólogo, voy al odontólogo. No voy a decir, nadie me va a administrar mi salud mejor que yo. Si tengo un problema con la electricidad en mi casa, busco un electricista. Bueno, en Argentina no hay tanta cultura de invertir en bolsa, en menos del 5% de la población que invierte, pero en otros países, en donde sí es algo más común, así como uno tiene su contador de confianza, su abogado de confianza, escribano, productor de seguro, peluquero, también tenés tu asesor financiero, que es una persona que te acompaña a lo largo de tu vida. Yo tengo clientes que ya están hace tantos años que me dicen, vos sabés más de mis inversiones que mi esposa, que mi esposo, porque es un vínculo que se construye a lo largo del tiempo, y uno es un médico que trabaja con el órgano más sensible del cuerpo, el bolsillo. Entonces, esa confianza que se va construyendo a lo largo del tiempo es muy importante. Ahí veo de avanzar. ¿Cómo operar en el mercado de capitales? ¿Qué requisitos hacen falta? Por un lado, ser mayor de 18 años, o sea, tenemos que ser mayores de edad, tener un domicilio en Argentina y tener una cuenta bancaria. Todo lo que vos operes en bolsa es en blanco, o sea, las sociedades de bolsa somos sujeto obligado de WIF. Entonces, todos los ingresos de dinero, como los egresos de dinero, tienen que ser por vía bancaria, ya sea por transferencia o por cheque. ¿Dónde operar? Puedes operar con lo que antes se conocían como sociedades de bolsa, los ALIC, los AN o los AGI. Por ejemplo, mi empresa, Closing Bell Advisors, somos un agente asesor global de inversión, o hacerlo a través de los bancos. ¿Qué diferencia hay entre hacerlo entre una sociedad de bolsa y un banco? En realidad ninguna, porque de hecho cuando vos lo haces en un banco, en realidad no lo estás haciendo en el banco, sino que lo haces en una sociedad de bolsa que está integrada dentro de la misma plataforma del banco, pero si uno se pone a ver los papeles que firma y las cosas, van a ver que son otra sociedad, no es el mismo banco. Sí, a ver, explicándolo de una forma amena, vieron como cuando uno, no sé, querés ir a una parrillada, no conseguimos sponsor, Paula, no sé si tenés alguna parrillada o algún restaurante. No tenemos ninguno para recomendar. Bueno, ya en la próxima charla conseguimos una. Entonces, bueno, el chat, si alguno es dueño de una, puede poner. Supongamos que querías ir a una parrillada. Bueno, vas, comes el plato principal y después de tener esa cena decís, bueno, ahora quiero un postre. Pedís la carta y la carta te va a traer las 3 bochas de helado, crema americana, chocolate, frutilla, vainilla, y el precio va a ser como si te estuvieran vendiendo de una heladería top. Y al frente de donde vos estás, o sea, al frente del restaurante en el que vos estás, en la parrilla en la que vos estás, hay una heladería, pero claro, te implica levantarte, o sea, te implica pagar, levantarte, ir al frente, volver a pedir, volver a sentarte, después volver a pagar y decir, bueno, ya que estoy acá, estoy. Y quizás al frente tenías mejor servicio y hasta más barato, pero vos ya estabas ahí. Bueno, eso es invertir a través del banco. A través del banco vos tenés más a mano, más cómodo, todo, pero por lo general las comisiones son más caras y el servicio de atención es más bajo. Por lo general es llamar a un call center, no es que vas a tener un asesor como quizás puedas tener tu ejecutivo de cuenta. Bueno, tu ejecutivo de cuenta no va a saber de finanzas, no va a ser un idóneo en finanzas, entonces vas a tener que llamar, un día te atiende uno, otro, entonces es como más solitario. Pero mucha gente se queda en el banco porque, bueno, es lo que tiene.
¿Cómo operar? Solo con plataformas online o con la ayuda de un asesor financiero certificado. Bueno, vamos a lo que nos compete, cómo invertir en un año electoral, pero antes de eso, con Paula tenemos un par de novedades y cosas que les queremos transmitir y contar. En primer lugar, hemos sacado un libro en conjunto con Georgina Petaviera, mi socia, que se llama Finanzas Simples para una Vida Feliz. Este libro habla de decisiones financieras, como dice ahí abajo, que construyen tu presente y marcan tu futuro. Hablamos de decisiones en torno a los ingresos, cómo hacer para tener más ingresos, qué tipo de actividades uno puede ir haciendo, decisiones vinculadas a los gastos, decisiones vinculadas a los préstamos y decisiones vinculadas a las inversiones. Y buenas y malas decisiones, o sea, cosas que conviene hacer, cosas que no conviene hacer. Vamos a hablar también del uso de las tarjetas de crédito, de préstamos bancarios, préstamos hipotecarios, de si alquilar, si comprar. Bueno, un montón de cosas que están resumidas en ese libro, que actualmente, bueno, lo pueden comprar en las librerías del Emporio o aquí tienen el acceso a la página web que les va a estar compartiendo también Paula el link en el chat para que lo puedan ver. Actualmente el precio en las librerías es de 5.800 pesos, pero con el cupón Mi Presupuesto, o sea, cuando ingresen a la página para hacer la compra, escriben Mi Presupuesto y de esa manera tienen un 10% de descuento, accediendo a un precio exclusivo de 5.220 pesos y además tienen 3 meses gratis de la comunidad Mi Presupuesto, que no sé si querés, Paula, contarles un poquito de qué se trata. Sí, la comunidad es un espacio de suscripción para los lectores de Mi Presupuesto. En realidad no es exactamente, no es necesario que sean lectores, pero en realidad es para toda nuestra audiencia, donde además de tener acceso al blog, tienen acceso a newsletter, novedades, información, descuentos en distintas cuestiones, cursos que estamos haciendo y encuentros virtuales sobre temas de impuestos, temas de servicio doméstico, dólar y otras cuestiones, todo lo que afecta a nuestro bolsillo, así que estamos muy en relación acá con Matías. Ahora les voy a compartir los links para que los tengan acá en el chat, pero después al final los vamos a repetir, al final de la charla mientras seguimos, así los pueden ir viendo. Perfecto. En segundo lugar, también en conjunto con Paula, estamos sacando un curso online que se llama Cómo empezar a invertir. Van a ser 2 encuentros en vivo, 20 y 27 de abril, de 18 a 20 horas, en donde también, además de esos encuentros en vivo, les vamos a dar acceso a material para que vean entre las clases, bueno, y de preparación a la clase inicial, que este curso queremos que sea 100% práctico, o sea, buscamos personas que realmente quieran empezar a invertir, no es simplemente, bueno, me gusta escuchar que hablen de finanzas, me gusta que hablen de inversiones, no, queremos gente que salga invirtiendo, al punto tal que parte del curso va a ser hacer la primera inversión, o sea que van a terminar invirtiendo con la cuenta comitente ya abierto. Como decíamos, son 2 clases en vivo, online y con contenido extra, y aquellos que hagan el curso le vamos a dar acceso de por vida a la plataforma Inversor Inteligente, que es una plataforma de recomendaciones de inversión que tenemos en Closing Bell Advisors, en donde de manera amena y sencilla, como un camino, le vamos mostrando a una persona cómo ir construyendo sus inversiones. Entonces le vamos diciendo, bueno, si estás empezando te conviene arrancar con este tipo de instrumentos, después que completaste, y bien práctico, hasta tal cantidad de pesos llegar en estos instrumentos, a partir de allí empezar, porque empezamos construyendo lo que se llama el fondo de emergencia, que eso es común a todas las personas, que es aquel dinero que tenemos que tener de manera accesible para el caso de que tengamos una necesidad o una emergencia para poder afrontarlo. Entonces, tienen que tener 1.000 pesos, que es lo que hay que empezar para invertir nomás. Exactamente. Se puede empezar de muy poquita plata. La verdad que es sencillo. Exactamente. ¿Cómo funciona el tema del curso? Tenemos, el precio normal son 6.500 pesos. Tenemos
un descuento del 10% que hace que el curso se vaya a 5.850 pesos. Y como promoción, hasta el 10 de marzo, estamos lanzando como queremos que, como decíamos antes, que realmente empiecen a invertir esa inversión que mencionaba Paula, para empezar con 1.000 pesos, se la vamos a estar descontando del precio del curso. O sea, si bien el curso sale 5.850 pesos, hay 1.000 pesos que no nos lo van a pagar a nosotros, sino que los van a poner en la primera inversión que van a estar haciendo. O sea que en realidad para ustedes el costo del curso va a ser de 4.850 pesos. Ahí en pantalla tienen aquellos que quieran, pueden escanear. También Paula les va a estar Ahí estoy pegando. compartiéndoles todos los links para que los puedan ver en el chat. Así pueden o el libro solo o el curso o las dos cosas que tienen un precio muy económico y accesible hasta el 10 de marzo. Es un poco para los que vieron y se sumaron a esta charla, para que empiecen ya y que no tengan ninguna excusa. Exactamente. El famoso dicho en las finanzas, el tiempo es dinero, entonces eso estamos lanzando de manera promocional. Y por último, como decías, para aquellos que quieran tanto el libro como el curso, ahí ya tienen el link que lo pueden ver con el código QR, bueno, que le está pegando Paula. El precio normal, habíamos dicho, el libro en las librerías está a 5.800 pesos y el curso tiene un costo de 6.500, entonces eso suma 12.300 pesos. Con la promoción que estamos lanzando de hasta 30% off hasta el 10 de marzo, les están quedando ambas cosas en 8.610 pesos. Entonces, de esa forma, quienes estén interesados pueden acceder tanto al libro como al curso a un precio de 8.610 pesos. Y estén atentos a aquellos que ya son suscriptores del servicio Mi Presupuesto, porque bueno, tiene algo adicional para contarles Paula. Sí, los suscriptores de la comunidad van a tener un 10% adicional que se los voy a pasar en el newsletter y en el WhatsApp que nos comunicamos siempre. Ahí les vamos a pasar el código promocional. Ahí les vuelvo a poner las dos y preguntan a Bela si el curso lo puede hacer alguien que ya empezó a invertir, que ya está invirtiendo. Exactamente, en eso no hay problema, también puede hacerlo. El curso te va a mostrar cómo dar esos primeros pasos. Quizás hiciste el primer paso de abrir tu cuenta, pero al día de hoy todavía no tenés, como quien dice, una estrategia de inversión, así que en eso te vamos a estar ayudando. Para la estrategia es súper importante esto de ir a los bifes, digamos, como quien dice, ¿no? Ir un poco a ver los instrumentos más en concreto. Ahora vamos a ver algunos, como para que tengan una idea, pero en realidad, bueno, es una cosa más concreta y más operativa. Totalmente. Bueno, vamos ahora sí con lo que nos compete, con el tema que nos llamó a la reunión y al webinar de hoy. Comencemos viendo, porque vieron que a veces dicen, bueno, rendimientos pasados no garantizan rendimientos futuros, pero también es cierto que muchas veces la historia se repite. Entonces, ver un poquito de historial puede ayudarnos a ver qué puede pasar de cara a las elecciones. ¿Qué tenemos acá en este gráfico como para entenderlo cada uno? Tenemos los años 2000, los años de elecciones presidenciales, 2007, 11, 15, 2019. Arriba, ¿qué partido ganó? Tenemos 3 elecciones en las que ganó el kirchnerismo y una en la que ganó Cambiemos. Después tenemos los distintos instrumentos, cada uno va a estar puesto del mismo color en todos los años. Tenemos la inflación en rojo, que es como la vara a superar. Digamos que lo que está debajo de la inflación son inversiones que perdieron en esos años poder adquisitivo y lo que está por encima gana. Veamos un poco de datos. El plazo fijo perdió frente a la inflación en todos los años electorales. Bueno, antes habíamos visto que perdía en todos los años desde 2010, bueno, y acá también más acá. O sea que si alguien después de escucharme hoy sigue haciendo un plazo fijo, la verdad que me doy por vencido. No puede ser como después de ver que siempre pierden, sigan haciendo esa inversión. El dólar y los inmuebles, fíjense en el dólar está de verde y en los inmuebles en este naranja color piel,
Solo le ganaron en 2019. O sea, en el año 2019 lograron ganarle a la inflación. Los bonos y el Merval fueron una buena inversión cuando ganó Cambiemos. Y esto, tenemos como dato curioso, el oro le ganó a la inflación en todos los años que ganó el kirchnerismo y el año en que ganó Cambiemos cayó. Ahora, la verdad que el oro es un activo internacional, poco le importa lo que pasa en nuestro ámbito. Esto vieron como el año pasado con el Mundial, decían un montón de coincidencias, sí, que Canadá había clasificado en el 86, que el árbitro que dirigía la final había nacido, no me acuerdo si era el 8 de enero, un montón de cosas, y uno dice, elijo creer, pero bueno, la verdad que no tienen mucho sentido. Bueno, acá pasa lo mismo, o sea, el tema del oro es mera casualidad. Pero sí es importante ver cómo en aquellos años que ganó el kirchnerismo, ganar la inflación fue muy difícil. O sea, en 2019 hubo algunos activos que le ganaron un poco más. Y bueno, tenemos un solo caso de triunfo de Cambiemos, que el mercado argentino celebró ese triunfo. Acá hablamos apolíticamente, pero ¿qué pasa? En el mundo, por lo general, las bolsas se mueven más de acuerdo a lo que pasa con la economía. Si el país crece, si... En Argentina la bolsa se mueve más de la mano de lo que pasa con los ciclos políticos. Entonces, hacer ese análisis político tiene un impacto directo en tus inversiones. ¿En qué invertir entonces en Argentina? Tenemos como distintas tesis de inversión que una persona pudiera tener. Por un lado, por ejemplo, podemos pensar que hay un atraso cambiario del dólar oficial. Entonces, aquellas personas que piensen que el dólar oficial está atrasado, hoy, si quisieran comprar dólares al tipo de cambio oficial, no se puede, porque incluso los $200 que te permiten comprar tienen un montón de impuestos, entonces no estás comprando. Lo único que pueden acceder, y a cuentagotas, al tipo de cambio oficial son los importadores. Bueno, para acceder a ese tipo de cambio oficial, vos podés comprar unos instrumentos que se llaman bonos dólar link. Estos bonos dólar link son bonos que te pagan en pesos al tipo de cambio oficial al vencimiento. Y bueno, en algunos casos también tienen pequeños cupones de intereses. Entonces, de esa manera es como que vos hoy estás pudiendo comprar dólares al tipo de cambio oficial. Nunca vas a tocar un dólar, pero sí te van a dar, supongamos, si el dólar el día de mañana salta a 300 pesos, bueno, vos por cada bono que tenías de 100 dólares vas a poder acceder a esos 30.000 pesos que serían los equivalentes. También está la estrategia con dólar futuro, pero bueno, eso es un poco más agresivo, por eso no lo dejé expresado y reflejado acá en la diapositiva. Por otro lado, puede haber gente que diga, quiero obtener una renta en dólares. O sea, quiero obtener de manera periódica un flujo de cupones, de intereses, algo similar a lo que uno cobra como alquileres, pero bueno, en el caso de los alquileres, por lo general es en pesos, en este caso puedes obtener una renta en dólares. Tenés lo que se llaman obligaciones negociables, que es deuda que emiten empresas con tasas de retorno anual entre el 5 y el 10%. Aquellos que piensen que la inflación se va a acelerar, bueno, hay bonos que te pagan en base a la inflación que reporta el INDEC. Entonces, si vos pensás que la inflación va a subir y que el INDEC va a continuar reflejando los valores de manera fidedigna, tenés este tipo de instrumentos al que podés acceder para estar cubierto de esa suba inflacionaria. Si pensás que va a haber un cambio político a fin de año, bueno, acá podés participar en lo que sería las inversiones argentinas por excelencia, las acciones y los bonos. Entonces, podés ver, como habíamos visto acá cuando hubo un cambio político, que incluso los bonos tuvieron un rendimiento mejor que el Merval en ese año puntual, en el 2015. Después, si uno mira todo el ciclo, hasta el máximo que fue en enero del 2018, bueno, fue mejor el desempeño de las acciones. Y después hay gente que dice, che, ¿sabes qué? No quiero saber nada de Argentina. Vivo acá, mi trabajo es acá, quiero desligar mi patrimonio del riesgo argentino. Bueno, para esas personas tenemos también la posibilidad de que inviertan a través de CDRs, que los CDRs son acciones de empresas del exterior, Coca-Cola, McDonald's, Apple, Google, bueno, y la lista sigue, que vos podés comprar en Argentina con pesos o con dólares, pero cuyo precio está vinculado a la evolución en dólares en el exterior de ese instrumento. Entonces, de esa manera, también estás dolarizando tu cartera.
Cuando veamos un poquito cada uno de ellos. El Merval, cuando vemos el Merval medido en dólares, para bajar un poquito el impacto que tiene la inflación, si no lo digamos del todo, porque también hay inflación en dólares, pero si miramos el Merval medido en dólares, está aún muy lejos de su máximo histórico. El máximo histórico del Merval fue en enero del 2018, que llegó a cerca de $1.800. Hoy el índice está en torno a un valor de $650. Entonces, cuando uno mira esta evolución, podemos ver a lo largo del tiempo, como en 2002 había caído fuerte. ¿Qué puede decir uno acá? Bueno, el recorrido hacia arriba es muy alto. Ahora, también en 2001, 2002 el Merval estuvo en valores más bajos. A comienzos de 2020 también estuvo más abajo. Entonces, hay que saber ver los ciclos de mercado y en función hacerlo. A diferencia de lo que sucede en otros mercados, como Estados Unidos, donde cuando uno invierte a largo plazo gana dinero, porque el mercado a largo plazo crece. En Argentina, por ejemplo, una persona que entró por acá en 2006 está más o menos al mismo valor 16 años después. Entonces, esto es algo importante. El mercado argentino es un mercado en donde el timing es más importante quizás que en otros mercados. Ahora vamos de obligaciones negociables. Bueno, acá le dejo lo que se llama la curva de obligaciones negociables. Tenemos por un lado las tasas de interés que pagan y por otro lado, bueno, tenemos un concepto financiero que se llama la duración modificada, pero traducido, simplificado, perdón si hay alguien especialista en finanzas escuchándome, pero los efectos de que entienda la mayor parte del público, sería algo parecido y asimilable al plazo de tiempo en el cual recupero mi capital. Entonces, los que están más acá son los que son más próximos, cuyos vencimientos son más próximos, los que están más alejados son los que tienen vencimientos más lejanos. Entonces, acá vemos desde 0 hasta casi 3 años están prácticamente todos los instrumentos. Bueno, y ahí cada uno de ellos tiene una tasa diferente. Uno puede armar un conjunto y un mix. Los que rinden más, en las finanzas hay una máxima que reza: a mayor riesgo asumido, mayor rentabilidad esperada. Los que rinden más son los que impliquen quizás un mayor riesgo. ¿Podrías comentar, Matías, algunos, perdón, volvemos a la anterior, algunas empresas, porque primero no se ve mucho y después que como están los tics, los tickers no están bien el nombre de las empresas, ¿cuáles son? Sí, algunas, por ejemplo, entre las empresas más conocidas, destacadas, tenemos, por ejemplo, Arcor, IRSA, Telecom, YPF, Pampa Energía, Compañía General de Combustibles, bueno, entre la Vista Oil and Gas. Esas son algunas de las empresas a las cuales nosotros podemos prestarle nuestro dinero a través de la bolsa para recibir un interés a cambio. Y ese es el interés en dólares, ¿no es cierto? Exactamente. Anual en dólares. Así. Exactamente, el interés en dólares anual que uno va cobrando. En algunos casos cobramos 2 veces al año, en otros casos tenemos que pagan 4 veces al año, entonces uno puede armarse una cartera con distintos instrumentos, con distintas obligaciones negociables y de esa manera ir obteniendo una renta a lo largo de todos los meses del año. Que eso es algo que a los argentinos les gusta mucho porque somos una cultura muy, muy rentista. Entonces, el poder ver ese rendimiento que vamos obteniendo a lo largo del tiempo nos puede ir ayudando. Hay una frase que habla de que no hay retorno sin riesgo. Acá les traigo referido a la inversión en el S&P 500, que es el índice norteamericano, que muestra, por un lado, el retorno total que tuvo en cada año en la columna Total Return, TR, desde 1950 hasta el año 2022. Lo que podemos ver es el retorno total que tuvo en el año, pero en la que dice Godin, la DD, es la máxima caída que tuvo en ese año. Entonces, por ejemplo, vemos que hay años, un año muy característico fue el 2020, como recordarán, la situación que nos encerró a todos en nuestras casas. Tenemos que hubo una caída del 34% en un momento del año, pero el año cerró 18% en dólares positivos. Después vemos, sí, que hay años como el 2008, en donde la máxima caída fue cercana al 50 y terminó el año cayendo 37. Y así a lo largo del tiempo, por ejemplo, el año pasado fue un año malo para la bolsa. El año pasado la bolsa de Estados Unidos cayó 18% en el año y hubo momentos en los que estuvo 25% en el año. Ahora, cuando uno mira a largo plazo y la visión general,
ves que en la columna de retorno total, la mayor parte de los años está en verde. Y a su vez, el tema de las caídas, fíjense que son muy pocos, por ejemplo, 2017 fue un año que casi no hubo caída, 2,8 negativo, pero en casi todos los años, acá tenemos 95, otro año también de una caída muy pequeña, pero en todos los años el mercado tiene subas y bajas, entonces uno cuando entra a rendir, a invertir en la bolsa, debe conocer y aceptar eso. El promedio de caída entre 1955 y 2022 es de 14%, el promedio de estas caídas anuales que ha tenido. Y el promedio del retorno con el que terminó el año, o sea, a pesar de esa caída que hubo en promedio de 14%, el retorno anual promedio fue del 11,2% para esos periodos. Entonces, como decíamos, no hay retorno sin riesgo y la historia ha premiado a los valientes. Veamos qué pasa un año después, cuando hay una caída en 5 meses, como fue el año pasado, mayor al 15%. ¿Qué pasa el año siguiente? Bueno, tenemos que hubo un solo año en que al año siguiente de una caída del 15% cayó entre un 30 y un 20% más. No hay ningún año en el que haya caído entre 10 y 20, hay un año en el que cayó 0 y 10, pero fíjense que acá ya son todos positivos. Hay 3 años en los que subió entre 0 y 10% al año siguiente. Estamos hablando anual en dólares. Hay 8 años en los que subió entre 10 y 20% en dólares. Hay 6 años en los que subió entre 20 y 30% en dólares. Hay 5 años en los que subió 30-40% en dólares al año siguiente. Bueno, y ya 2 años de más de 40%. En promedio, al año siguiente de una caída del 15%, sube 18,6%. Bien, bueno. Antes de pasar a las preguntas, les dejo acá las redes sociales que tenemos en la empresa y las mías personales, y les dejo también acá el link para aquellos que quieran suscribirse. Nosotros todos los martes enviamos un newsletter gratuito de temas vinculados a las finanzas personales y a las inversiones. Aquellos que quieran pueden ingresar a esa plantilla y subirse. Y ahora sí, con Paula, bueno, les damos lugar a todas las dudas, consultas que puedan tener. Bueno, yo voy a empezar a consultar algunas cosas del tema electoral y después ya hay algunos que ya han empezado bien temprano a poner algunas preguntas, como Nicolás, que les vamos a dar enseguida la palabra, así tenemos un buen rato de intercambio. Y hay una cosa que a mí me interesa en el tema, en el año electoral, algo interesante de saber qué pasó en estos años que vos mostraste. Se habla mucho de que la bolsa sube con el rumor y baja con la confirmación, ¿no? Sí. Efectivamente es así en los años electorales, por ejemplo, hablando de nosotros vamos siguiendo durante el año las encuestas, que puede venir. Por supuesto que tenemos, más allá de las preferencias de cada uno, hay cosas que hay partidos o candidatos que le gustan más al mercado y otros que menos, ¿no? En general, a los inversores, aunque después la cosa salga como uno esperaba o no necesariamente. Le digo, acá sacándonos dejando de lado las preferencias políticas y todo, digamos, es cierto, eso ha pasado y me estoy acordando después quiero que lo comentes también lo que pasó en las elecciones PASO 2019, que después lo vamos a comentar específicamente, pero digo, pasa esto, que la bolsa sube con el rumor y baja con la confirmación, quiere decir que yo por ahí me puedo subir tarde si la expectativa se confirma y quiero entrar cuando ya la tendencia está subiendo, por ejemplo, subí tarde o me voy tarde. Mira, ahí les comparto y nos va a servir como para ir hablando el gráfico del Merval desde el año 2002, que bueno, que ahí hubo muchas elecciones y momentos y se ve. Los mercados siempre hay un refrán que dice que se anticipa, o sea, uno busca anticiparse a los hechos.
Y esto también pasa no solo a nivel político, sino también cuando uno invierte, sobre todo en una empresa, que vos buscas, decís, bueno, esta empresa va a ser el próximo Google, el próximo Amazon. Bueno, cuando ya es Google y ya es Amazon, van a seguir subiendo, pero quizás no en la misma proporción. Claro. Si nosotros vemos acá los años de las elecciones, tenemos, por ejemplo, bueno, acá está la crisis. 2013 fue un año que fue un punto de inflexión en la Argentina, cuando Massa gana las elecciones legislativas para acabar con los ñoquis de la cámpora y que no iba a seguir todo eso. Simplemente cito conferencias de aquella época. Bueno, tenemos que a partir de ahí el mercado empezó a subir. Cuando gana Cambiemos, bueno, hace después un pequeño ajuste, acá como una toma de ganancias, pero después continuó por Claro, ahí mucho más. se ve chiquitito, pero se ve el ajuste, De la toma toma de de ganancias. ganancias que se llama, ¿no? Exactamente. Y después tenemos acá 2018 que empieza La crisis. la caída, después tenemos por acá debe estar la caída fuerte en las PASO, tenemos acá la fuerte caída que hubo en las PASO, y después, a pesar de que ese momento había sido una caída muy fuerte, o sea, el día anterior, el viernes previo a las PASO, había subido fuerte la bolsa, como anticipándose que había salido una encuesta que supuestamente le iba a ir bien a Cambiemos, le fue mal, el mercado acá cae fuerte la bolsa. Esa caída de la bolsa argentina está entre las 3 caídas más grandes de la historia de las bolsas mundiales. Fue una caída de cerca del 40% en dólares en un día. La gente se acuerda porque el dólar esa semana o esos 2 días subió de 40 a 60, digamos. Subió un Exactamente. 50%, ¿no? Y Entonces, en el caso de la bolsa, los inversores, si bien rápidamente ajustaron, aún fue peor, o sea, después siguió cayendo. Si uno decía, bueno, compro ahora, como que ya está, ya cayó, bueno, todavía hace muy poquito recién superaste el valor de las PASO. Entonces, en esto yo siempre recomiendo no mirar tanto la coyuntura. Vos no juegues tu capital a un evento binario como pueden ser las elecciones y que la verdad nadie tiene la certeza. Entonces, la mejor forma de invertir tu dinero es quizás estar un poco apartado de estos eventos así que si bien son llamativos, pero por ahí poner una pequeña parte de tu capital apostando a un escenario u otro, pero que fuerte de tu patrimonio no esté influido de esta manera, sino que sean con inversiones que tengan mejor perspectiva a largo plazo. y para este año, me imagino que no tenemos ese riesgo de que suceda lo que sucedió en 2019, porque digamos, las expectativas son un poco distintas. En realidad lo que pasó ahí fue que las expectativas fueron totalmente distintas de lo que, o sea, la confirmación fue distinta, perdón, de las expectativas, ¿no? Quizás no en ese nivel y quizás ni siquiera se acerque a eso, pero ¿en qué nos podría convenir estar invertidos, sobre todo más cerca del periodo electoral, para evitar estas cosas? Digamos, bueno, si uno quiere jugar un poco, apostar, puede hacerlo, ¿no? Con algo de capital, si tiene ganas, pero digo, una persona que no quiera correr tanto riesgo, ¿qué tipo de activos tendría que invertir, por ejemplo? Bueno, ahí obviamente hay que ver el perfil de cada inversor, es muy difícil dar una recomendación general, hay que ver los objetivos que tiene, pero hay cuestiones a analizar. Entonces, por ejemplo, en estos escenarios tan binarios puede ser muy fuerte el impacto que tenga un activo u otro. Vamos a los casos que dijimos la mayoría de la gente hace y que por ahí quizás la respuesta no sea tan intuitiva. Por ejemplo, vamos con el dólar. Mati, ¿el dólar está caro o barato? Depende. Bien, la respuesta de un buen consultor, un buen asesor siempre es depende. Bueno, ¿de qué depende? Como diría la canción. Bueno, acá lo que tenemos es de cómo va a ser la Argentina del 2024. Entonces, si la Argentina del 2024 es empezar a caminar hacia un modelo más racional, un modelo en donde se favorezca la creación de empleo, un modelo donde el gasto fiscal, o sea, el déficit fiscal
baje, donde se generen condiciones para que haya más inversiones en la economía real, el valor del dólar de hoy es caro. O sea, pagar este valor de dólar, cuando uno ve lo que vale Argentina respecto al mundo, Argentina está regalado. Entonces, alguien que diga, bueno, voy a hacer algo conservador, me voy a cubrir y compro dólares. No nos olvidemos, por ejemplo, en 2002, que hubo economistas, que no los vamos a quemar, pero que hasta el día de hoy les dan entrevistas en la televisión. Les recuerdo, en aquel momento recién salíamos de la convertibilidad, el dólar estaba a 4, y decían que el dólar iba a llegar a 20 pesos, como el marido de Pampita que decía que el dólar iba a llegar, no me acuerdo ahora cuánto. Y el tema de esas cosas es que en la economía, en las finanzas, no importa solo el valor, sino la fecha. Porque si yo te digo, ganaste un 10% en dólares, la gente va a decir, qué buena tasa, Mati, qué buen rendimiento. Sí, pero lo ganaste en 10 años. Y no, la verdad que no es una buena tasa. Ganaste 10% en pesos. Como es en pesos parece menos, pero che, ganaste 10% en pesos en 2 días. Y es una buena tasa. Entonces, acá decir que el dólar si hubiera 20 pesos terminó teniendo razón, pero como 15 años después. Entonces, ¿qué pasó en ese momento? El dólar después estuvo en los 3 pesos durante casi una década. O sea, entonces, ¿qué pasa? Si vos hoy pagas un dólar de 370 pesos y la Argentina se vuelve racional, y quizás tengas que esperar mucho para vender ese dólar a un precio por encima de eso. Si Argentina no es racional y esto se acelera la inflación y 370 pesos es barato. Entonces, eso pues, y en cuanto a un plazo fijo, la verdad que el plazo fijo no es una herramienta que sea aconsejable porque es un instrumento, todos sabemos la situación hoy de lo que es las reservas del Banco Central, el balance del Banco Central, entonces hay un riesgo fuerte ahí respecto a esa herramienta, por lo cual uno no la recomendaría. Y sería conveniente, por ejemplo, salir del riesgo argentino, porque hay varios de estos instrumentos que habías mencionado, que podemos decir cuáles son, que en general los CDR y claro, por Standard Poor's, que se puede invertir desde acá, ahí nos evitamos el riesgo de elecciones, ¿no? Un poco, aunque estamos atados al dólar, pero bueno. A ver, y esto es como una recomendación atemporal. O sea, uno ya vive acá, o sea, ya tenés puesto tu riesgo personal acá, tu trabajo, tus cosas, entonces el poder desligar, quizás aquellas personas que también tengan su casa en Argentina, también tenés tu trabajo, tenés tu principal activo, en la mayoría de las familias argentinas que poseen su casa, es el principal activo que tienen, entonces no está mal diversificar un poco y salirnos de ese riesgo con algo que no está tan vinculado a nosotros. Perdón, una cosa, por ejemplo, respecto a lo que me preguntabas antes, hay instrumentos en el mercado en los que uno, para que aquellos que quieran tomar posiciones más agresivas, pueda jugar esos escenarios binarios. O sea, hay instrumentos, son las opciones puntualmente, que se favorecen de situaciones extremas, o sea, de que o sube mucho la bolsa o baja mucho la bolsa, pero son instrumentos que la verdad que son para perfiles muy agresivos y que hace falta tener, en eso sí, ser un experto en finanzas, tener un buen conocimiento, por lo cual ahí sí es importante la asistencia que puedan tener por parte de un asesor para poder hacerlo. Bueno, ¿y qué se espera de este año de los mercados? Volatilidad en principio, me imagino. Sí, totalmente. En todo el mercado estamos hablando de tasa de interés, inflación, dólar y todos los instrumentos, ¿no? Totalmente, sí, en Argentina esperamos una volatilidad grande. De hecho, bueno, el mes de enero fue un mes muy bueno para lo que es la bolsa. Quienes invirtieron en bolsa en enero, no hay forma de que hayas perdido plata, salvo que hayas comprado, vendido, porque subió en el exterior, subió en Argentina, el mercado subió 20% en un mes. Febrero se calmó un poquito, que incluso hasta es sano, porque después de un mes tan fuerte, se tranquilice, está bueno, porque si no después los movimientos son más grandes, pero es de esperar esa volatilidad, y en Argentina se va a mover al compás de las encuestas y de los acuerdos políticos. O sea, si empezamos a ver que, no sé, mañana sale una noticia que hay una fractura en la coalición gobernante, y eso es una noticia quizás alcista para el mercado. En 2019 esa noticia vino al revés, o sea, que iba a haber una tercera fuerza liderada, ese espacio, entre comillas, que era federal, en donde estaban
Schiaretti, Massa, Urtubey y Pichetto, bueno, se partió eso y bueno, ahí quedó un mano a mano. La presencia de una tercera figura que separe un poco al peronismo hace más difícil para ese sector partidario ganar las elecciones. Y bueno, en esto de nuevo, no es que uno hable ni bien ni mal de un partido político, sino simplemente cómo lo leen los mercados, y a los mercados no les gusta las políticas llevadas adelante por este color político. Bueno, vamos a empezar, a ver, así no nos extendemos tanto. Nicolás, que fue una de las primeras preguntas que nos puso temprano, cuando habíamos empezado a hablar sobre esto de construir el capital para el futuro, para la jubilación de largo plazo, dice, bueno, supongamos que una persona invierte hasta los 40 años para poder comprarse una casa, porque puede ser un objetivo, ¿no es cierto?, de inversión de los chicos cuando empiezan a trabajar. Y luego de hacer el gasto, ¿qué hacemos? ¿Tenemos que comenzar de nuevo o cómo hacemos para planificar eso de una inversión de largo plazo? Interesante la pregunta. Muchas gracias, Nicolás, por la consulta. A ver, en eso, primero, esto es una opinión profesional / personal, no hay una única respuesta para esto, pero uno podría encararlo, yo digo, de al menos de dos formas. Una primera forma es decir, bueno, lo pienso, vieron como cuando jugamos la carrera de postas, entonces llego hasta acá y después de acá voy a empezar de nuevo. Entonces decir, bueno, voy ahorrando para comprarme mi casa, voy acumulando, compro mi casa y después de comprar mi casa empiezo de nuevo y ahora cambio mi objetivo. Mi objetivo es la jubilación. Entonces los instrumentos son diferentes. Una cosa era ahorrar para tu casa, otra cosa es ahorrar para la jubilación. Eso es un escenario que por ahí es muy vinculado a la tentación de comprarme la mejor casa que yo pueda comprarme en ese momento. Porque voy a decir, bueno, todo mi capital lo voy a poner en ese momento en la casa, que no es quizás lo que yo más recomendaría. Una segunda forma es hacer como si uno tuviera distintos frascos y decir, bueno, este es el frasco para comprarnos la casa. Entonces acá, vamos, que obviamente en Argentina no es un frasco en el que vas metiendo los billetitos, porque cuando los vayas a buscar vas a tener que sacarle varios ceros, pero decir, bueno, esta cuenta de inversión voy a estar invirtiendo de cara a buscar conseguir tener un capital para comprarme mi casa. Este otro frasco va a ser para mi jubilación. Y quizás vos decís, bueno, como la primera etapa para mí es muy importante comprarme mi casa, decís, bueno, sobre el 100% de mis ahorros, no sé, el 80% lo pongo para la casa y el 20% lo voy poniendo para la jubilación. Pero, de nuevo, no hay una receta ni una fórmula mágica, pero quizás es como yo lo pudiera recomendar que lo encare. Y está bueno esta pregunta también porque tiene que ver con los objetivos, digamos que nosotros podemos tener distintos objetivos de ahorro, incluso cuando hablábamos del curso y comentábamos, vos decías, lo dijiste muy rápido, esto de armar el fondo de reserva, que también es otro frasquito, digamos, otro frasquito virtual, ¿no? Y tiene que estar en instrumentos totalmente distintos y algunos de ellos pueden estar en pesos, incluso, obviamente, de largo plazo no va a ser pesos, pero digamos, tenemos distintos instrumentos y podemos armar como mini carteras de diferentes instrumentos. Eso es importante también ver, y es personalizado, ¿no? También. Totalmente. Y ahí yo te sumo algo. El tema de, bueno, el frasquito del fondo de emergencia es el primer frasco que hay que hacer. Y a veces la gente se pone ansiosa y quiere pasar a, bueno, Mati, ¿qué acción compro? Y después, no sé, se te rompe el heladero y tenés que vender la acción de Apple, de Google para hacer, o sea, en un mal momento para cubrir ese arreglo en la heladera. Bueno, un poco eso es la idea de este curso de cómo empezar a invertir, o sea, de ver, bueno, cómo construye esa primera etapa del fondo de emergencia y después de ahí cómo sigo. Bien, vamos a poner a Pablo, que dice que siempre tengo la duda de que se habla de invertir para ganar, pero nunca sé cuándo gastar ese dinero. O sea, si quiero hacer el capital, crecer el capital, ¿cuándo lo gasto? Es decir, gastar, bueno, acá hay otra, puse una segunda parte de la pregunta, gastar en mejores cosas, que implica volver a cero con todo el esfuerzo de tantos años. Está un poco ligado a lo que preguntaba Nicolás, ¿no? Pero
pero bueno, esto creo de los objetivos, ¿no? De los distintos objetivos. Claro, a ver, en eso es como, a ver, entender. Por lo general tenemos que la inversión tiene una connotación buena y el gasto una connotación mala. Entonces a veces la gente hasta incluso busca engañarse y decir, sí, invertí en cambiar el auto o invertí en irme de viaje. Esos son gastos. Ahora, no está mal gastar el dinero y para algo uno busca generar ese capital, se esfuerza y trabaja y hay que saber encontrar un justo equilibrio. Bueno, hay un famoso refrán que dice, bueno, cuando uno es joven tenés energía, tenés tiempo, pero no tenés dinero. Cuando estás en la edad del medio, tenés energía, tenés un poquito más de dinero, pero ya no tenés tiempo. Y cuando estás ya más grande, tenés tiempo, tenés dinero, pero no tenés energía. Entonces, tampoco uno quiere ser el más rico del cementerio. Hay que buscar encontrar ese equilibrio. Entonces, yo siempre digo, hay dos etapas en la conformación de un capital. Una primera etapa que es la de acumulación, en donde vos vas juntando dinero, vas acumulando y ahí el efecto del interés compuesto es muy fuerte. Y una segunda etapa que es cuando empezás a hacer uso de ese dinero. Entonces, una persona que tiene 30 años, 40 años, 50 años, que me diga, Mati, quiero que mis inversiones me mejoren lo que yo gano de mi sueldo o mi ingreso. Y la verdad que te estás quemando una etapa. Es como un chico de, no sé, de 10 años que quiere salir al boliche. No es todavía esa la etapa. Entonces, en eso sí ir construyendo y viendo. Estamos hablando de gastos importantes, de buscar retirar dinero todos los meses, bueno, ese tipo de cosas. Sí, en realidad, bueno, esto de la inversión de largo plazo ya estamos hablando para la época que yo ya no quiero trabajar más, digamos, ¿no? Exactamente. Y pasa que cuando los chicos son jóvenes, además no tienen familias que mantener, digamos que, y muchos, incluso algunos empiezan y viven con sus padres al principio, entonces es como que hay dinero y pocos gastos y más posibilidades de ahorro. Bueno, acá habían preguntado algunas otras cuestiones respecto a los fondos comunes, dice Fernando. Pregunta si en el curso iba a hablar de los fondos comunes, de otros instrumentos, ahí mencionamos algunos. Y dice si es cierto que los fondos comunes, si bien son generalmente menos riesgosos, están atados a regulaciones legales que obligan a destinar una parte en determinados instrumentos, por ejemplo, nacionales. O sea, lo que él dice es si hay regulaciones que obliguen a los fondos a determinados instrumentos. Eso depende un poco el fondo. Exactamente. Bien, vamos por partes. En el curso sí vamos a tocar tema de fondos comunes de inversión y también vamos a tocar otros instrumentos. Tema de lo que serían si son más riesgosos, menos riesgosos. A ver, hay muchas familias de fondos. Hay fondos que son más riesgosos que otros. Vos tenés fondos que invierten en instrumentos como los money market, que se llaman, que invierten en plazo fijo, en cauciones, o sea, en letras, en instrumentos en pesos de corto plazo. Después tenés fondos que invierten en bonos en pesos, bonos en dólares. Después tenés fondos que invierten en acciones y fondos que invierten en todo, con fondos que se llaman por ahí de retorno total, que tenés discrecionalidad para que invertir. Tema normativo, todas las inversiones tienen sus regulaciones y sus normas. Los fondos comunes de inversiones están obligados a seguir un reglamento de gestión que ellos establecen y luego sí la normativa les puede permitir hacer o no determinadas cosas. Lo que voy a decir respecto a los instrumentos nacionales, por ejemplo, no hay fondos comunes de inversión de CDRs 100%. ¿Por qué? Porque vos tenés que la normativa obliga que al menos que hasta el 25%, no le quiero mentir si es 25, 30, pero es en torno a ese valor, por ciento de los instrumentos pueden estar invertidos en activos extranjeros. Y los CDRs en ese sentido son considerados activos extranjeros, aunque hay algunas excepciones, porque vos tenés CDR, por ejemplo, de empresas que cotizan en el Mercosur, sobre todo, por ejemplo, de Brasil, y en ese caso son considerados también como nacionales, y por eso hay algunos fondos que son de recursos naturales, de instrumentos, pero bueno, no quiero poner muy técnico, pero saber que hay un poco de eso. Bien. Acá, bueno, no sé quién tiene las siglas, dice
¿En qué invertimos hoy? Preguntaba un poco qué hacíamos, si podía ser acciones que no estaban subiendo mucho y no se llegan a cubrir con inflación, dice, en una segunda pregunta está separada, así que nos podemos poner. Pero bueno, un poco en qué invertimos hoy. Bien. Sí. Acá, bueno, de nuevo es muy difícil dar recetas generales porque hay distintas realidades de cada persona. De hecho, por ejemplo, hace poquito en el newsletter que nosotros les contamos que sacamos todas las semanas, sacamos la famosa pregunta porque siempre te hablan de qué comprar y nunca te dicen cuándo hay que vender. Entonces, bueno, sacamos una nota hablando de cuándo vender un instrumento y ahí decimos que básicamente para vender un instrumento hay que considerar un factor objetivo y uno subjetivo. Un objetivo es analizar ese instrumento. Che, es una empresa como Blockbuster y listo, nadie más va a ir a alquilar un videoclub como Blockbuster para ver, entonces ya no hay más negocio. El BlackBerry, y bueno, BlackBerry fue muy bueno en su momento, pero hoy nadie tiene un BlackBerry. Entonces eso es algo objetivo de la inversión. No importa qué persona seas, no tenés que tenerla más. Ahora, hay otro factor que es subjetivo. Si vos estabas ahorrando para el caso que nos decía recién Nicolás, estabas ahorrando para tu casa, quizás estabas armando una cartera en donde tenías, no sé, obligaciones negociables en dólares, porque tu horizonte ya no era tan largo, estabas próximo a la compra de tu casa, la compraste y ahora podés invertir en acciones porque podés ir en más largo plazo. Tema de las acciones, bueno, ahí tenés las acciones argentinas, tenés las acciones de afuera. El año pasado fue un año malo para las acciones. Este año viene siendo un año mejor. O sea, este año, en lo que va del año, tanto las acciones argentinas como las acciones del exterior le vienen ganando a la inflación, pero de nuevo, las acciones no son una inversión para ver a un mes, 2 meses, 6 meses. Yo diría que para invertir en acciones al menos hay que tener un horizonte de 3 años. Y acá Flor pregunta, ¿qué puedo hacer con mi fondo de emergencia si no lo utilizo? ¿Lo puedo invertir? ¿Qué me conviene hacer? Bueno, un poco algunos instrumentos, ¿no? De qué hacer con el fondo de emergencia. Totalmente, o sea, tu fondo de emergencia tiene que estar invertido, o sea, no es que vas a guardar pesos, o bueno, pesos nadie guardaría, pero guardar dólares abajo del colchón, al menos no en su totalidad. Es una partecita, puedes dejarlo si querés en algo en líquido en dólares, pero el fondo de emergencia tiene que estar invertido. Lo que pasa es que va a estar invertido en instrumentos cuya volatilidad es menor. Tenés, por ejemplo, los fondos comunes de inversión money market, tenés instrumentos que tienen un horizonte de tiempo de vencimiento más corto, o sea, instrumentos como bonos, pero que venzan en un año, en 6 meses, o sea, instrumentos que no están tan expuestos a una gran volatilidad. En eso los fondos comunes de inversión te pueden salir también de mucha ayuda. Sí, el tema no invertir, por ahí se confunde el tema cuando habla de inversión en el largo plazo, ¿no? No invertir en el largo plazo, no son de inversión en el largo plazo ni de riesgo, siempre que tienen que estar en cuestiones conservadoras y disponibles, y líquidas y divisibles también, porque hay esta cuestión de que el plazo fijo tiene ese problema, ¿no? También, que no lo puedo dividir, no puedo dividir una partecita. Totalmente. Bien, vamos a ver si había alguien más acá que estaba preguntando. Me parece, creería que no estaban preguntando nadie más. Les volvemos a dejar acá los datos nuestros, los datos de Matías, de Closing Bell Advisors, de presupuesto familiar. Estamos con una web nueva, así que les pido algo de paciencia por ahí con algunas cosas que no están funcionando totalmente porque acabamos de subirla ayer, así que hay cuestiones que están funcionando más o menos. Acá preguntan algún tema que ya les voy a responder. Si me pasan ese correo el problema que tienen, yo les respondo, o con un celular se los respondo por WhatsApp. Así que bueno, Matías, una última no sé que si veo ahí que... recordamos algo más, ¿sí? Sí, una última pregunta que veo que está haciendo para poner el mandatario nacional, el productor asesor de seguros, no veo el nombre, pero ¿sí? Pregunta, en caso de no tener una cuenta en un broker abierta, si vamos a asesorar para abrirla, asumo que la pregunta es en el curso. Sí, o sea, vos del curso te vas a ir con la cuenta comitente abierta, porque, ¿qué pasa? Hay muchos cursos que te enseñan, sí, los bonos, las acciones, los fondos comunes de inversión. Esto es como vieron cuando
haces un curso de manejo, todo por video. Y después te subís al auto y, bueno, ¿y ahora cómo hago? Bueno, la idea es que justamente salga. Por eso decimos, aquellos que se anoten en el curso, que tengan la vocación de empezar a invertir. No hace falta un gran capital, están esos 1.000 pesos que incluso se los descontamos del valor del curso para que lo empiecen a invertir. Pero tienen que tener esa vocación de salir ya invirtiendo, habiendo hecho, o sea, del curso con su primera inversión. Sí, esa es la idea. Bueno, queríamos hacerlo bien online, pero el horario de mercado por ahí no es tan amigable para hacer el curso, porque la gente está trabajando en esos horarios, pero bueno, les vamos a dejar como tarea, como son 2 días, ya a la siguiente van a poder hacerla y lo van a ver, pero se lo vamos a mostrar en un videito. Claro, exactamente. Y al que no lo haya podido hacer va a tener la posibilidad en esa segunda clase de preguntar y ver y mostrarnos. Eso le vamos a pedir, sacarle una foto a la pantalla si no lo estás pudiendo hacer, a ver qué error te está tirando. Todo eso, la idea es que sea bien práctico para que lo puedan hacer. Bueno, Matías, gente, muchísimas gracias a quienes se han sumado, la verdad que agradecemos mucho. Acá desde mi presupuesto familiar los invitamos a quienes no estén a que nos sigan en el sitio web, que sigan la comunidad. Súmense ahí a Closing Bells, al newsletter de Matías, que les llega información muy valiosa. Bueno, estamos en contacto. Muchísimas gracias, Matías, por supuesto, y seguimos en contacto. A lo largo del año vamos haciendo este tipo de encuentros. Esperamos poder hacer alguno más cerca de las elecciones para ver o después de las elecciones, bueno, después no, porque ya se iría muy, muy lejos en el tiempo, pero bueno, más cerca de mitad de año para ver cómo nos ha ido y qué podemos hacer con nuestro plan. Muchísimas gracias, Matías, saludos, y bueno, estamos en contacto entonces. Muchas gracias, Paula, y a todos por la asistencia.